Hola, continuamos con la siguiente presentación en esta serie en la cual estamos estudiando respecto de la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el juicio y la expiación. Y como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos desarrollado y estudiado respecto del juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? ¿O qué es el juicio de acuerdo a las Escrituras? Y nosotros habíamos leído varios versículos, pero me gustaría que repasemos nuevamente un par de ellos para refrescar algunos conceptos. En primer lugar, habíamos leído que en Proverbios 28:5 nos dice que los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así que hemos visto que el hombre, por su condición natural, apartada, enemistada de Dios, por su condición de que hay maldad en sí mismo, no entiende el juicio. Le es imposible al hombre entender el juicio. No solamente eso, sino que en Romanos 11:33 nos dice que los juicios de Dios son insondables, son muy profundos, son muy abarcantes. Y después habíamos visto que Dios nos quiere dar su juicio, nos quiere dar de esa manera su justicia. ¿Por qué? Porque el juicio es la manifestación, proviene de la justicia de Dios, para que nosotros conozcamos y entendamos cuál es el juicio de Dios y cuál es la justicia de Dios. Y habíamos definido explícitamente qué es lo que es el juicio, lo habíamos visto en Salmos capítulo 19, versículo 9, que nos dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que ahí lo vemos en plural, dicen los juicios de Jehová son verdad, también se podría decir el juicio de Jehová es verdad. Así que nosotros vemos que el juicio de Dios es la declaración de la verdad, la declaración, y es interesante porque hay varios versículos que nos dicen que Dios lo hace esto por medio de su palabra, la declaración de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Y habíamos visto también Salmos capítulo 89, versículo 14, que nos dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que justicia y juicio son el cimiento, el fundamento del trono de Dios. El reino de Dios está basado ¿en qué? En la justicia y el juicio. Y estos dos aspectos del reino de Dios son invisibles. ¿Por qué? Porque son el fundamento, son el basamento del reino de Dios. Y esto nosotros lo vemos claramente representado en, en el santuario terrenal que se construyó a imagen del santuario celestial. Todos estos mandamientos son justicia y nosotros tenemos que la ley de Dios estaba escondida a los ojos, estaba dentro del arca, estaba por debajo del propiciatorio, del trono de la gracia, del trono de la misericordia. Así que nosotros vemos que la justicia y el juicio están ocultos, pero que son el fundamento, son la base del reino de Dios. Y estos dos conceptos, justicia y juicio, se manifiestan, se dan a conocer a través de la misericordia y la verdad. Y nos dice que la misericordia y la verdad van delante del rostro de Dios. La verdad es la manifestación del juicio de Dios. Así que nosotros ahí vemos confirmación de lo que veníamos diciendo antes, de que la verdad es el juicio de Dios, que el juicio de Dios consiste en la declaración, la manifestación de la verdad. Y nosotros, para poder contemplar, para acercarnos al trono de Dios y contemplar su rostro, primero nos tenemos que encontrar con su misericordia y con su verdad. Y habíamos visto que el juicio de Dios, ¿en qué ¿en qué consiste? Básicamente en la declaración, en decirnos y en hacernos saber y entender qué es lo bueno y qué es lo malo. El juicio de Dios consiste en el discernimiento de Dios respecto de lo que conviene. Dios no tiene una opinión, sino que lo que Él declara es la verdad. No es nada más ni nada menos que la declaración de la verdad, y cuando Dios nos da sus juicios, nos está dando la declaración de la verdad de las cosas, de las situaciones, y nos permite tener discernimiento para elegir el bien y el mal. Y habíamos visto que el juicio de Dios es el camino de Dios, es el estilo de vida, es, es la vida de Dios, es su actuar, su caminar. Y naturalmente todos estos conceptos, ¿a qué nos remiten? Nos remiten a Jesús aquí en la tierra, el cual se manifestó como la verdad de Dios, como el camino a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí.
y Cristo como siendo la palabra de Dios, vemos que en Jesús los juicios de Dios se revelan, se dan a manifestar, se conocen. Es Jesús el que se sienta en el trono de la misericordia y busca acelerar el juicio. ¿El juicio en qué consiste entonces? En la declaración, en la manifestación de la verdad. Y en el día de hoy me gustaría que continuemos leyendo otros versículos y explorando más respecto de el juicio en el reino de Dios. Y el siguiente versículo que me gustaría que leamos es el que se encuentra en Isaías capítulo 33, versículo 22, que dice de la siguiente manera: Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Así que nosotros vemos aquí que Jehová, en su condición de juez, en su condición de legislador, en su condición de rey, cuando Él es nuestro juez, cuando Él es nuestro legislador, cuando Él es nuestro rey, Él nos salva. Y aquí tenemos un concepto importante que es en su condición de juez, de que Él viene a ser nuestro salvador. Si Él es si Él es nuestro juez, viene a ser nuestro salvador. Y aquí la palabra juez está relacionada y proviene de la palabra juicio que venimos estudiando. Así que evidentemente juez, ¿qué significado o qué implicancias tiene en este contexto? Juez es la persona, es el ser que dictamina lo que es correcto, la que declara lo que está bien, lo que hace distinción entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Es aquel que declara la verdad y es aquel que establece, aquel que determina la verdad y aquel que determina y establece lo que está bien y lo que está mal, lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto. Y al respecto, nosotros no podemos dejar de notar ciertas palabras que Jesús nos dijo cuando vino aquí a la tierra. Jesús vino a esta tierra ¿para qué? Para revelarnos, para darnos a conocer al Padre. Y en este proceso Él nos dice algo respecto del Padre que es profundamente asombroso. Noten ustedes lo que dice el capítulo 5 del libro de Juan. Juan capítulo 5 versículo 22 en adelante. 22 en adelante lo leemos. Dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y seguimos en el 26, dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Y qué es lo maravilloso y notable de todo esto? Es de que el Padre a nadie juzga. Y esto no es contradictorio con lo que venimos diciendo antes, ¿no? Sino que lo tenemos que sumar este concepto. Cuando estamos hablando de personas, ¿qué es lo que dice? El Padre a nadie juzga. El Padre no juzga. El Padre no juzga a ninguna persona. El Padre no te juzga a ti, el Padre no te juzga a ti, no me juzga a mí, no juzga a las personas. Él no juzga a las personas. Y seguramente esto quizás nos sorprende y nos llama la atención, porque tenemos otros versículos en las Escrituras en donde Él dice que Él juzga y de que Él juzgará. Y es justamente la idea de estos temas es de tratar de aclarar este punto y también de resaltar y de remarcar este concepto, que es verdad. El Padre a nadie juzga. El Padre no te juzga a ti. El Padre no te juzga a ti y no me juzga a mí. Y fíjense qué es lo que dice. El Padre a nadie juzga. Es decir, ¿hay alguna persona a la cual el Padre juzga? Según este versículo, no hay tal persona. El Padre a nadie juzga, sino que ¿qué? Todo el juicio dio al Hijo. Así que nosotros vemos que el Padre, ante las personas que están ante Él, ante cada uno de nosotros, dice: yo no te juzgo, le voy a dar el juicio a mi Hijo. El juicio, la tarea de juzgar, se la voy a dar a mi Hijo. Y el Padre no toma la postura de juzgar a las personas, sino que se la da a su Hijo. Y es interesante porque dice que eh, de que el Padre le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué razón? Por cuanto es el Hijo del hombre.
Así que Jesús, al encarnarse, recibe y gana la autoridad, o recibe la autoridad de hacer juicio en este mundo. Y noten ustedes cómo encontramos confirmación de que el juicio sale de las manos del Padre, el Padre se lo entrega a su Hijo. En Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado al Hijo el juicio, y es el Hijo el que juzgará al mundo con justicia, de acuerdo a la vida de Dios, de acuerdo a la ley de Dios. Y nosotros encontramos confirmación de esto también en Hechos capítulo 10, versículo 42, que nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, hablando de Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que el Padre mira a la humanidad, te mira a ti, me mira a mí y dice, yo no te juzgo, yo no juzgo a nadie, sino que le doy todo el juicio al Hijo. Es el Hijo el que viene a ser el juez en su condición de Hijo del Hombre, es el que viene a juzgar este mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que era Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando recibe esta potestad de juzgar? ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Hará Jesús algo diferente a lo que hace el Padre? Noten ustedes lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que nosotros vemos que Jesús mismo reconoce de que lo que el Padre hace, eso es lo que Él hace. Lo que el Padre no hace, el Hijo no hace, y el Hijo, mirando al Padre, imita, sigue lo que hace el Padre. Así que nosotros vemos que si el Padre no juzga a nadie y le da todo el juicio al Hijo, consiguientemente sería natural pensar, en base a este versículo, de que el Hijo tampoco juzga a nadie. Y al respecto me gustaría que leamos el versículo que se encuentra en Juan, capítulo 8, versículo 15, que nos dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y aquí tenemos confirmación de lo que mencionamos recién. Jesús dice, como el Padre, yo no juzgo a nadie. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Hay alguien a quien Jesús juzga? Y la respuesta es, Jesús no juzga a nadie. Vean ustedes cómo dice Juan capítulo 12, versículo 47. Dice así, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que nosotros tenemos aquí en este versículo nuevamente confirmación de que Jesús no juzga a nadie, el Padre no juzga, el Hijo no juzga, y nos dice que Jesús no vino para juzgar, sino para qué, para salvar. Y noten ustedes cómo Jesús dice quién es el que juzga. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que nosotros vemos que hay una palabra que Cristo ha hablado en tiempo pasado respecto de cuándo ocurre el juzgamiento, y ese juzgamiento ocurrirá en el día postrero, en el día último. Así que nosotros tenemos que Jesús mismo dice, yo no juzgo a nadie, sino que la palabra que yo he hablado, esa palabra va a ser la que va a juzgar al hombre que haya rechazado a Cristo, que haya rechazado a sus palabras. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? Porque es evidente que esta palabra es anterior al momento en el cual eh, eh,
esta persona es juzgada, ¿no? La persona que rechaza a Cristo. Esta palabra que juzga es una palabra que es dicha antes del día postrero. ¿Y dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa palabra que fue dicha con anterioridad? Evidentemente está en la memoria, en la mente de aquellos que le rechazaron. Respecto de esto vamos a encontrar más confirmación en los próximos temas, pero noten ustedes el proceso y la mecánica del juicio. Así que nosotros vemos que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado el Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? El Hijo no juzga a nadie, sino que Él nos dice que la palabra que Cristo le habló a cada persona para salvarlo, para revelarle la verdad, para declararle el buen camino, para indicarle el camino a seguir, esa palabra es la que va a juzgar a aquel que le rechazó en el día postrero, en el último día. No es Jesús, sino la palabra de Jesús en la mente de aquellos que la rechazaron, que la crucificaron. Y nosotros naturalmente nos podríamos preguntar, ¿y qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a los seguidores de Jesús? ¿Qué queda a aquellos que son discípulos de Jesús? ¿Acaso ellos habrían de hacer algo distinto, diferente al Padre y al Hijo? Noten ustedes la apelación que Jesús nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que la invitación, el llamado, es a seguir los pasos de Cristo, a imitarlo a Cristo. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que Pablo imitaba a Cristo y Pablo nos dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ustedes también imiten a Cristo. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que nosotros encontramos el llamado en las Escrituras, la apelación a seguir las pisadas de Cristo, a tomar la cruz y caminar el camino de Cristo, a seguirlo a Cristo, a ser imitador, a seguir su ejemplo. Así que esto también tiene que hacer referencia a qué? Tiene que hacer referencia a nuestra actitud respecto de las personas que nos rodean. Y noten ustedes que la escritura es bien clara. El Padre a nadie juzga hablando de personas. No hay ninguna persona a la cual el Padre juzgue. El Hijo dice que a nadie juzga. A ninguno juzga a Él. Es decir, no hay ninguna persona a la cual Cristo juzga. ¿Cómo será entonces la condición de sus discípulos? Veámoslo en los siguientes versículos. Mateo capítulo 7, versículo 1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así que nosotros tenemos aquí la misma invitación de Jesús. Nos dice, no juzguen para qué, para no ser juzgados. Cristo nos dice, no juzguen, porque si nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. ¿Y en qué medida? Noten ustedes que Él lo explica ahí mismo, dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Así que nosotros vemos que Dios, en su sabiduría, como juez, determinó la mecánica del juicio. En el reino de Dios, por sus leyes, por su ley de amor, el juicio tiene una mecánica que es la siguiente. El Padre no juzga a nadie, le da todo el juicio al Hijo. El Hijo no juzga a nadie, sino que la que juzga es la palabra dicha por Cristo a aquellos que intentó salvar y que le rechazaron. Esa palabra juzga a aquellos que lo rechazaron. Y Dios, a través de Cristo, invita a sus discípulos a qué? A no juzgar a las personas. Y nos dice, nos advierte, si nosotros juzgamos, si nosotros nos sentamos en el rol de jueces y nos sentamos en el trono de juzgar a los demás, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Vamos a ser juzgados. ¿Con qué? Con la misma vara, con la misma medida, con el mismo juicio con el cual nosotros juzgamos, seremos juzgados. Y noten ustedes cómo dice
Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí nosotros vemos que Jesús nos repite exactamente el mismo concepto. Si nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados con la misma medida. Y la pregunta que nos cabe hacer, ¿acaso eso no es justo? ¿Acaso no es natural y normal que nosotros recibamos aquello que damos? ¿Quién podría quejarse de injusticia? ¿Quién podría objetar de recibir aquello que dispensó a los demás? Por eso la invitación de Jesús es, no juzgues para que no seas juzgado, no condenes y no seréis condenados, perdonad y se os perdonará. Y en este sentido es importante recordar lo que habíamos visto respecto de la misericordia de Dios. La misericordia está en Dios, es de Dios y permanece para siempre, es eterna. Y esa misericordia Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Es cuando nosotros rechazamos la misericordia de Dios que entramos en qué camino, en el camino de juzgar, en el camino de condenar, y así es como nos quedamos sin la misericordia de Dios. Así es como nos quedamos ausentes de su misericordia. Y así es como seremos juzgados y como seremos condenados. En otros temas veremos cómo es este proceso al final de la historia. Pero quizás el punto que quisiera destacar aquí es el siguiente. El Padre no juzga a nadie, le dio todo el juicio al Hijo. El Hijo no juzga a nadie y nos invita a que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Y nos advierte, nos dice, no juzguéis porque si juzgáis vas a ser juzgado. No condenes porque si condenás vas a ser condenado. Con el juicio con el que juzgáis vas a ser juzgado y con la medida con la que medís vas a ser medido. Posteriormente vamos a ver cómo es la mecánica de que esto ocurre, que con el juicio con el cual nosotros juzgamos, seremos juzgados. Y noten ustedes lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Es bastante interesante. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta es una ampliación que Jesús nos hace del mandamiento no matarás. Y noten ustedes que dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿de qué será culpable? Será culpable de juicio. ¿Cuál es el pecado? El juzgar. El pecado, el pecado del cual es culpable, el pecado del cual es responsable, es el de juzgar, el de emitir juicio contra qué? Contra su hermano. Si lo llama necio, si lo llama fatuo, viene a ser culpable de qué? De emitir juicio. Por eso Jesús dice, no juzguéis. Y noten ustedes cómo se comparan estos términos, ¿no? Será culpable de juicio, será culpable ante el concilio, quedará expuesto al infierno de fuego. Así que el pecado, la causa de la condena, es por haber emitido juicio. ¿Y esto que implica? Quedar ante un concilio. Esto que implica quedarse expuesto ante el infierno de fuego. Y naturalmente estos versículos no dejan de impresionarme. ¿Por qué? Porque me miro a mí mismo y me doy cuenta que estoy lleno de juicio. Estoy lleno de juicio y de condenación. Cada vez que alguien se equivoca o hace algo que me estorba o hace algo que en mi mente quizás entiendo de que no es lo ideal o que no es lo mejor, ¿qué es lo que viene a mi mente? Viene un juicio, viene una condenación. Y en este sentido, cuando veo a Cristo, me parece increíble, es impresionante de que aun cuando yo me esté equivocando, Él no me juzga, no me condena, Él no me juzga. Y pienso, qué lejos estoy del ejemplo de Cristo. ¿Acaso no estamos tan lejos de Cristo si nos juzgamos unos a otros?
Estamos lejísimos. Cristo no juzga a nadie. Y me gustaría invitarte a que consideres cómo es tu vida, a que consideres tu experiencia, cómo es el caminar de la vida y cuando encontramos con cosas que nos desagradan, cuando nos encontramos con situaciones en las cuales otras personas nos afectan, ¿los juzgamos? ¿Pasamos juicios sobre ellos? Es terrible. Yo pido a Dios que me ayude, ¿no? A tratar a que me ayude, que me cambie el corazón y que me saque el juicio que hay por naturaleza en mi corazón. Y esto es tan profundo que noten cómo lo describe el versículo de Santiago capítulo 2 a partir del versículo 1. Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así que noten ustedes que con solo pensar y en hacer distinción entre las personas, nosotros venimos a ser jueces. Estamos juzgando a las personas, nos convertimos en culpables de aquello de lo cual Cristo nos advierte. Si nosotros hacemos distinción de personas y por su apariencia, o hacemos cualquier distinción de persona, independientemente de la apariencia, por cualquier factor que sea, nos erigimos nosotros mismos en jueces, nos erigimos en el estándar de la verdad, nos erigimos en la fuente de la vida y de la ley de la vida. Ocupamos el lugar de Dios y venimos a ser anticristos. Es terrible si nos ponemos a pensar en las implicancias de lo que implica sentarse y hacer acepción de personas, sentarse y juzgar a los demás. Vean ustedes como el mismo apóstol Vean ustedes como el mismo Santiago, después en el capítulo 4, versículo 11, sigue diciendo así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y esta es la apelación que nos hace Santiago. ¿Quién sos para juzgar a los demás? ¿Quién te crees que sos? Si ni Dios, si ni el Padre, ni el Hijo juzgan, ¿quién eres tú para juzgar? Y noten ustedes lo claro que dice: el que murmura contra el hermano, el que juzga contra el hermano, en realidad, ¿qué está haciendo? Está murmurando contra la ley, está murmurando y juzgando al hacedor de la ley. Y lo que nos dice es: si nosotros tomamos ese camino, nos erigimos en juez, nos sentamos en el trono de Dios, somos anticristo. Es terrible las implicancias de lo que significa este concepto. Y noten ustedes que en realidad es un llamamiento a la humildad este tema y este versículo. Nos dice: tú que juzgas, ¿quién eres? Vean ustedes cómo dice Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Así que nosotros vemos que el apóstol Pablo nos presenta de que somos sin excusa, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo que el otro a quien nosotros estamos acusando. Nosotros hacemos exactamente lo mismo a quien estamos juzgando. ¿Y esto es por qué? Porque si hay un mal, algún defecto que se manifiesta en mi hermano, está en su carne, está en su humanidad, y su carne y su humanidad es exactamente la misma que la mía. Y si yo no lo hago, es por la gracia de Dios.
no es por mí mismo, sino que es por la gracia de Dios que me ha liberado de vivir eso. Entonces, ¿con qué autoridad juzgo, murmuro, critico, opino del hermano si yo soy exactamente lo mismo? Y Pablo nos dice, va a ser imposible escapar del juicio de Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, si nosotros nos sentamos como jueces, si nosotros juzgamos a los demás. ¿Por qué va a ser imposible? Porque yo soy así, porque soy exactamente como lo es mi hermano, tengo exactamente la misma naturaleza. Y noten ustedes cómo dice Romanos capítulo 14, ahí el apóstol Pablo, ya cerca o al final de la epístola, a partir del versículo 2, y noten ustedes que antes habíamos visto un ejemplo de hacer una distinción de personas en base a la vestidura. Ahora vamos a ver un versículo en el cual se habla respecto de los alimentos. Y les hago una pregunta. ¿Acaso este no es un punto que aparentemente no solo era vigente en aquellos días, sino que es muy vigente hoy en día? ¿Qué es lo que come cada uno? Noten ustedes lo que nos dice a partir del versículo 2. Romanos capítulo 14, versículo 2 nos dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y seguimos en el 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y seguimos en el 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que nosotros tenemos esta invitación aquí por parte del apóstol Pablo a no juzgar a los demás de lo que comen o de lo que dejan de comer, a no juzgar a los demás por sus hábitos. Si el Señor le recibió y permanece, por el Señor permanecerá en pie o caerá. Pero nos pregunta de vuelta, ¿por qué juzgás? No juzgues. Y nos invita a tomar la decisión de no juzgar a los demás. Y nos dice, sino que tomemos la decisión de qué? De no poner tropiezo a nuestros hermanos. Así que evidentemente el juzgar es hacerle tropezar a nuestro hermano. Juzgar al hermano es hacerle una zancadilla, es hacerlo tropezar, es hacerlo caer. Es tremenda la implicación de lo que nosotros hacemos cuando empezamos a juzgar a los demás. Y esto, ¿por qué es así, no? Fíjense cómo Jesús lo describe, ¿no? Dice en Juan capítulo 5, versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Así que ¿de dónde viene el juzgar? El juzgar a las personas, el juzgar a los demás, viene de buscar la gloria propia. Esa es la raíz del juzgamiento. Ese es el origen, esa es la causa por la cual nosotros juzgamos, porque estamos buscando nuestra propia gloria. Ya sea que estamos buscando establecernos, ya sea que estamos buscando exaltarnos o justificarnos, la razón por la cual juzgamos a los demás es porque estamos buscando cubrir nuestras propias manchas, estamos buscando exaltarnos, estamos buscando nuestra propia gloria. Esa es la raíz de la cual, por la cual nosotros juzgamos. Y los invito a que consideren esto con atención y con cuidado, que nos miremos en nuestra propia experiencia y veamos, ¿será que esto es así? ¿Por qué estoy juzgando a mi hermano? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y vamos a descubrir que la raíz es siempre la misma. Y me gustaría concluir en el tema de hoy con una sección del libro de Daniel, capítulo 7, donde vamos a ver lo siguiente. Los invito a que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a destacar varias cosas de este versículo. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y seguimos en el 13.
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y seguimos en el 21, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? De que el anciano de días se sienta. ¿Quién es el anciano de días? Es el Padre, es el juez, y los libros son abiertos. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Le da todo el juicio al Hijo. Cristo recibe todo el juicio, y al recibir todo el juicio recibe honra, recibe gloria, recibe poder, recibe reino. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Le da el juicio a los santos. ¿Qué es lo que harán los santos al final de los tiempos? ¿Cómo es que ocurre el proceso del juicio? Y habiendo visto estos versículos, también no podemos dejar de recordar que hay otros versículos en los cuales Dios dice que juzgará y de que Él va a juzgar. Esos los vamos a ver en los próximos temas, especialmente a partir del siguiente tema, pero me gustaría que pensemos y consideremos lo siguiente: lo que Él va a hacer, lo va a hacer de tal manera que se pueda decir de que Él no juzga a nadie, como recién lo hemos leído en las Escrituras. Quedémonos con este concepto. El Padre no te juzga a ti, no me juzga a mí, no juzga a nadie. Le ha dado todo el juicio al Hijo. El Hijo no te juzga a ti, no me juzga a mí. Como leímos recién en Daniel, le da el juicio a los santos. Y lo que juzga a las personas son las palabras de Cristo. Los que juzgan a aquellos que le rechazaron son las palabras que Cristo les habló cuando intentaba salvarlos. Y nos invita a Cristo a caminar su camino y andar en su andar, que consiste en qué? En no juzgar. ¿Por qué? Porque el juez, la ley de la vida, determina que lo que el hombre sembrare, eso segará, y con el juicio con el cual juzgamos, seremos juzgados. Si nosotros recibimos la misericordia de Dios y la compartimos, si le damos misericordia a los demás de la misericordia que Dios nos dio, recibiremos misericordia, recibiremos más misericordia. Con el juicio con el cual juzgamos, seremos juzgados. Que Dios nos ayude y nos guíe a ser como Cristo y a no juzgar a nadie, a no juzgar a mi hermano ni a mi hermana. Gracias por acompañarme en este tema, y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.